Además de que Venezuela se ve sumada en la peor crisis política, social y económica de su historia, un apagón agrava aún más la situación en el país latinoamericano, dejando víctimas mortales en clínicas y hospitales que no dan abasto, vuelos cancelados, calles desoladas, estaciones de gasolinas colapsas y muchos hogares sin agua. En los hospitales, el funcionamiento de los equipos se vio afectado debido a que las plantas eléctricas no dieron abasto y el apagón generó situaciones dramáticas. El presidente encargado, Juan Guaidó, denunció en su Twitter la muerte de 79 personas asociadas a las fallas eléctricas. Según AFP, Mariel Ciaray, una joven de 25 años ingresada en cuidados intensivos del Hospital Universitario de Caracas, murió en la madrugada de este viernes, luego de que los equipos que la mantenían respirando se detuvieron. Los médicos trataron de reanimarla de forma manual, pero se descompensó y murió a las 2 de la madrugada, contó a la AFP su tío José Lugo, mientras esperaba que le entregaran el cuerpo en la puerta del centro médico. Organizaciones no gubernamentales denunciaron las muertes de un neonato y un adolescente de 15 años en Caracas por la carencia de plantas de electricidad en los hospitales públicos. En el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, cientos de personas esperaron la reanudación de los vuelos. Esto aquí fue horrible porque todo quedó a oscuras. Estamos aquí desde ayer, sin comer, sin baños porque están cerrados, señaló a la AFP María, acompañada de sus niños de 8 y 13 años. El apagón obligó a suspender las clases y jornadas laborales el día de hoy, en aras de facilitar los trabajos y esfuerzos para la recuperación del servicio eléctrico en el país, víctima de la guerra eléctrica imperial, escribió en un tuit la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Por su parte, el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, culpó a Estados Unidos y a la oposición por ataques contra el sistema eléctrico. Los comercios tampoco por la falta de plantas eléctricas, impidiendo el uso de tarjetas débito y crédito, y los servicios de cajeros automáticos. Las estaciones de gasolina esperan largas filas para poder atender a sus clientes. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó al apagón de agresión deliberada por parte de Estados Unidos y anunció un despliegue de seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB. El apagón comenzó el jueves y, según la prensa local, afectó casi todo el país, con cortes en 22 de los 23 estados y en la capital. El metro de Caracas también se quedó sin servicio. Las líneas telefónica y de Internet sufrieron intermitencias. El sábado, la oposición y el oficialismo se encuentran en las calles de Caracas, en una nueva cita de manifestaciones. Los primeros, para presionar la salida del usurpador Nicolás Maduro. Los segundos, para marchar en contra del imperialismo.